puertas y respeto, como siempre, con toda la amabilidad. Yo le voy a pedir al pastor Elías Franco que nos haga el favor de hacer una oración para iniciar con esta actividad, este tercer coloquio hacia los 500 años de la Reforma Protestante. Pastor, por favor. Les invito a estar de pie, hermanos, vamos a tener esta palabra de oración. Por la vida, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar juntos y poder compartir este momento de compromiso, iglesia, como pueblo. Pedimos tu dirección, pedimos, Señor, que podamos comprender lo que hoy tus siervos han de compartir con nosotros para desafiarnos a la tarea, a la misión que tenemos como iglesia protestante. Te rogamos que tú, que eres el Dios de la historia, nos capacites y nos invites, oh Dios, día con día, y nos desafíes a ser testigos tuyos. Ayúdanos a comprender nuestra tradición de tal forma que podamos avanzar, que podamos, Señor, proponer y que tu nombre sea grandemente glorificado en donde quiera que estemos. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por los que están y por los que han de llegar. Amén. Tome su lugar, por favor, y quiero dejar la coordinación, la moderación de este evento al doctor Leopoldo Cervantes Ortiz, quien estará presentando a cada uno de nuestros ponentes. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Antes de comenzar con este tercer coloquio hacia los 500 años de la Reforma Protestante, con el tema Biblia y Reforma Protestante en el mundo actual, me voy a permitir leer un fragmento del libro Cultura Bíblica de Olivier Millet y Philippe de Robert, que dice así: al hacer de la Biblia la única fuente y autoridad en materia de fe, el principio de la sola Escritura, al afirmar la claridad de las Escrituras y comprometerse de manera más o menos sistemática a la difusión masiva de su traducción en lengua vernácula, la Reforma Protestante inauguró una forma por completo nueva en la tradición cristiana de cultura bíblica. Como al comienzo el catolicismo rechazó esos principios, prefiriendo atenerse en esos diferentes campos a principios tradicionales, sin preocuparse por renovar y reformar las formas de aplicación, en este terreno es mejor mencionar, de forma contrastada, los efectos de una y otra reforma religiosa del siglo XVI, en este caso comenzando con el protestantismo. El principio característico del protestantismo como confesión cristiana es el de valorar las Sagradas Escrituras, haciendo de ellas la fuente por excelencia, incluso el único origen de todo valor, tanto en el plano teológico como moral y cultural, tanto de forma colectiva como individual. Allí en donde el catolicismo concede valor a la institución eclesiástica, su tradición y su jerarquía, el protestantismo destaca, con exclusión de cualquier otro principio, la Biblia como expresión o continente de la palabra de Dios. De ello puede derivarse un biblicismo, como se puede comprobar en el campo político con el ejemplo de Martín Lucero. Si se entiende por biblicismo la tendencia a buscar directamente en la Biblia modelos o respuestas para toda una serie de exigencias o de cuestiones sobre la vida individual y colectiva. Este biblicismo ha tenido a veces en el siglo XVI el apoyo de una doctrina que afirma, por otra parte, el carácter inspirado de la letra misma del texto. En ese caso, la fidelidad a la letra del texto bíblico tiende a aislar el canon bíblico. Con estas palabras en mente, me voy a permitir presentar al primero de los ponentes, que en este caso es
el doctor Alfredo Tepox Varela, con el tema La Biblia y las reformas religiosas. El doctor Tepox Varela es de tradición menonita, cursó estudios teológicos en Uruguay, es licenciado en teología, maestro en sociolingüística y doctor en antropología por la Universidad de Texas en Austin. Es traductor y consultor por las Sociedades Bíblicas Unidas. Ha colaborado en diversas versiones de la Biblia, entre ellas Dios habla hoy y la reciente Reina Valera contemporánea. Le damos el lugar al doctor Tepox. Buenas tardes. Me place estar aquí en este recinto donde he tenido la oportunidad de participar en algunas conferencias y me honra sobremanera que me hayan invitado para esta celebración en torno a la figura de Martín Lutero, el reformador por excelencia. Hablar de Martín Lutero pues es bastante detallado, y hacerlo en 25 o 30 minutos sería muy atrevido. Por lo tanto, más que una presentación con un recuento de hechos impresionantes a través de su historia, he optado por una reflexión en conjunto en torno a la historia de Martín Lutero. Por supuesto que empezamos a hablar de fechas y es inevitable mencionar el 31 de octubre de 1517, que es el momento que da origen a esto que estamos hoy conmemorando. Me impresiona bien el aspecto histórico, el reflexionar cuándo la historia comienza a ser historia, cuándo la historia cobra tintes legendarios y cuándo la historia entra en el terreno de lo mítico. Y ciertamente hemos sido en aquellos tiempos en que, previos a la reforma educativa, íbamos a la escuela con nuestro cuaderno, lápiz, tomábamos apuntes, nos dictaba el profesor definiciones, y recuerdo todavía la definición de historia. Historia es el relato de los hechos acontecidos por el hombre en el tiempo y en el espacio. Todavía estoy digeriendo estas palabras. Todavía no me caen totalmente y no las puedo explicar. Pero sí me impresiona que podemos definir de alguna manera lo que es la historia. Pero yo quisiera pensar en esos antes y después del momento histórico. En los estudios, tanto lingüísticos como antropológicos y por supuesto históricos, hay algo que se llama diacronía. Esto es el desarrollo de la vida, de la historia, a través de la historia, va a haber la repetición. Y por otra parte, hay un momento muy particular que se llama sincronía, que es la coincidencia entre el momento histórico diacrónico y un momento particular. Es esa coincidencia de diacronía y sincronía lo que nos permite después situarnos en la historia a través de fechas y situarnos históricamente para poder comprender qué es lo que sucedió antes y después. Para mí eso es el punto importante. ¿Por qué recordar el 31 de octubre de 1550? Perdón, ya estoy incurriendo en cierto hábito. 1517. ¿Por qué recordarlo sin tomar en cuenta los antecedentes que llevaron a Martín Lutero a escribir 95 tesis y clavarlas a las puertas de la Catedral de Wittenberg? Luego, el impacto de estas 95 tesis en muy poco tiempo, en momentos en que no había
radio, ni televisión, ni camarógrafos in situ, y sin embargo, muy pronto, estas 95 tesis fueron reproducidas. ¿Por qué? Porque para entonces ya se contaba con la imprenta, y es un factor importante para entender cómo el cerillito que prendió Lutero pronto se volvió en todo un bosque en llamas. Me impresiona también el hecho de que la Iglesia luterana, los luteranos y los que estudian a Lutero han hecho de un versículo de la Biblia, porque por supuesto esta charla tiene que ver con las Escrituras y su impacto, su razón detrás de los movimientos de reforma. ¿Cómo se ha hecho de un solo versículo de la Biblia el centro, el eje del pensamiento de Lutero? Me refiero a Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Sin entrar en una hermenéutica del texto, sin molestar a teólogos luteranos o de otra confesión que quisieran decir más al respecto, a mí me parece que de alguna manera hemos simplificado el impacto de esas palabras en la mentalidad de la mente de Lutero. Me impresiona el hecho de que semánticamente hay un cambio radical entre la emuná, a la que se refiere Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, y la pistis, que aparece en la versión Septuaginta. ¿Por qué? Porque en el texto hebreo, el texto dice que el justo por su emuná, digamos de momento fe, vivirá por su emuná. Frente a la versión Septuaginta, que ya va de su emuná a mi pistis. El justo por mi pistis, por mi fe, vivirá. Y cuando llegamos a Lutero y su lectura del texto, a partir del latín, ya no es mi su emuná, ni mi pistis, sino la fe. Y lógicamente que esta semántica habrá impactado en Lutero. Pero yo quisiera detener un poquito más en su lectura de el justo. ¿Quién es el justo? ¿Algún personaje mesiánico que habría de aparecer? ¿Alguien que Lutero conocía? ¿Se consideró él mismo justo? Y si lo hizo así, ¿en qué sentido se vio justo? No me negarán ustedes que si vamos a hacer una ligera hermenéutica de esta palabra, pues inmediatamente vemos una persona devota, tal vez alguien que ritualmente se presenta los domingos a misa o al culto, una persona que por su bondad, por sus características santas, puede llamarse justo. Sin embargo, creo que Habacuc no tenía en mente eso. Cuando dice que el justo por su fe vivirá, estaríamos pensando en aquella persona que practica la justicia. Y aquí entramos en detalles, y no sé hasta qué punto esto impactó a Lutero. En lo que he leído de él, en su comentario en los Romanos, parece que no trabaja bastante en el punto de qué es justicia. Inevitablemente viene a la mente un comentario en nota a pie de página de un teólogo reconocido que en su teología del Antiguo Testamento dice: tzedaka es la palabra en hebreo, tzedaka es la palabra en todo el Antiguo Testamento a la que todavía no le hemos hecho justicia. Tzedaka es la palabra para justicia.
Y entonces podremos cambiar de tema y hablar de justicia, tzedakah y mishpat, que es también justicia, y no juicio, como traduce Valero. Bueno, el justo por su fe, vamos a ir a un momento fe para una, el justo por su fe vivirá. Si Lutero se apropió de este sentido y lo aplicó a su vida, entonces lógicamente así podemos entender lo que viene después. Lutero, entendiendo justo como el que practica la justicia, habrá desarrollado su pensamiento en torno a esta misión. Entonces el que practica la justicia vive por razón de su emuná. Y aquí entramos en detalles. Emuná en hebreo no es fe, tal como se traduce. Y conste que aquí, si preguntara yo a lo que pensaba que entendemos por fe, estaría muy lejos de lo que el hebreo está enunciando. Emuná es básicamente firmeza. Emuná, la clave nos la da nuestra frase amén, que es así sea. Entonces esa firmeza, esa convicción es lo que está detrás de las palabras de Habacuc. ¿Repercutió esto en la mentalidad de Lutero? Como digo, hasta donde he visto, parece que no. Parece que no. Sin embargo, a partir de ese versículo, y por supuesto, todos sus escritos, por supuesto, todo lo que él vivió, lo llevó finalmente a conjugar esta visión de Habacuc cuando se presentó la dieta de Worms. Y ustedes recuerdan que uno de los requisitos que le pusieron fue retractarse de lo que había escrito, sus 95 tesis, retractarse de su rebeldía contra el Papa, retractarse de lo que ya estaba escribiendo bastante y teniendo, quiero usar la palabra éxito, pero vamos a usar de momento éxito a partir de aquel momento en la catedral de Wittenberg. Si eso fue así, entonces es fácil entender que ante la dieta de Worms, él dijera aquellas palabras inolvidables: Hier stehe ich kann nicht anders. Aquí me planto y no puedo actuar de otra manera. Eso es emuná, eso es pistis, no es la fe en abstracto como solemos concebirla, sino es un hecho concreto que nos lleva a mantenernos firmes en una situación particular. Entonces, viendo toda la historia de Lutero, viendo todos los detalles que concurren, viéndonos en este momento, recordando, rememorando ese día, esa noche del 31 de octubre de 1517, podemos ver que sí hay congruencia en Lutero. Su carácter violento, algunos dirían bipolar, lo lleva a mantenerse en una postura donde dice: no puedo retractarme. Vamos a hablar después de los que sí se retractan, pero de momento Lutero mantiene una postura y la historia cambia. Hay un antes de Lutero y un después de Lutero. Eso es innegable. Pero retomando lo que yo decía al principio, ¿en qué momento la historia deja de ser historia y pasa a ser leyenda? ¿En qué momento la historia deja de ser historia y pasa a ser mito? Me aclaro para los que todavía piensan que mito es mentira. No. Desde mi punto de vista como antropólogo, lo que quiero decir es: mito es un hecho histórico dicho en términos no históricos. Y entonces, para aclarar este punto, me referiré rápidamente al tintero de Lutero.
Se dice que en algún momento él entró en un estado de pavor, de inquietud. Él creyó ver al diablo en persona y tan enojado estaba que le arrojó el tintero y el tintero se estrelló contra la pared. Todavía hay turistas inocentes que visitan el lugar donde esto luego ocurrió y andan buscando la mancha de la tinta. Eso es mito. Pero el hecho histórico posiblemente ocurrió, no como lo relatan, pero habrá ocurrido. Bueno, retomo entonces la cuestión de la historia, la leyenda y el mito. ¿En qué momento Lutero deja de ser un personaje histórico para volverse un personaje legendario? ¿En qué momento Lutero deja de ser un personaje histórico para ser un personaje mítico? Y no solo él. Podríamos ver otros personajes, podríamos ver otras situaciones y verán que es muy difícil trazar una línea entre historia, leyenda y mito. Pero lo que me interesa a mí en esta tarde es pensar, hemos esperado casi 500 años para venir a hablar de Lutero. Y al hablar de Lutero vamos a decir algo que realmente nos impresione, nos impacte, o vamos a seguir pensando unos en el hereje, otros en el rebelde, otros en el ejemplo a seguir. Creo que la historia, si la tomamos en serio, y debemos tomarla en serio, nos muestra que las fechas que recordamos solo marcan un momento, esa sincronía que hace evolución en ese momento. Es un momento particular, pero que tiene un antes y un después. Y en el antes, lo voy a detener ahí un poquito, pienso, bueno, Lutero actúa en el siglo XVI, principios del siglo XVI, pero actúa contando ya con dos cosas muy importantes para efectos de su relación con la Biblia. Uno, la invención de la imprenta con tipos movibles. Ya detrás de Lutero está Gutenberg, está la Biblia impresa en latín y está el Nuevo Testamento griego armado por Erasmo de Rotterdam. Entonces todos esos elementos se pueden pasar por alto para entender el impacto que tuvo la reforma de Lutero. Luego tenemos que recordar que con Lutero se cierran 10 años llamados de oscurantismo. No había tan largo oscurantismo. Hubo gente muy pensante, hubo obras muy famosas y el monasterio fue la universidad antes de la universidad como tal. Allí en el monasterio se escribía, se copiaba, se estudiaba como no se hacía en ninguna otra parte. Entonces, pienso, ¿por qué Lutero y no Savonarola? ¿Se acuerdan ustedes de Girolamo Savonarola? ¿Se acuerdan de que fue quemado como hereje? ¿Qué es ser hereje? Obviamente estamos hablando aquí de una institución que se erige como la que determina la interpretación de las Escrituras. Solo yo, magisterio de la Iglesia, puedo decir cómo entender las Escrituras. Cualquier otra hermenéutica, cualquier otra interpretación no es válida y por lo tanto es herética. Entonces, aquí tenemos el caso de un hombre frente a la institución. Y ya saben ustedes que el individuo frente a la institución siempre pierde. La institución difícilmente va a perder. Pero el caso se da que en Lutero, si bien la institución sigue, Lutero
crea historia, crea una nueva rama, crea una nueva institución. Lo paradójico es que Lutero, ante la posición de Biblia y tradición, él dice, solo la Biblia, sola escritura, solo la Biblia. Aunque casi 500 años después, también tenemos tradición. Paradójico. Evitamos la tradición y sin embargo con el correr del tiempo la tradición se va desarrollando. Pero volvamos a Savonarola. Si Savonarola hubiera tenido la imprenta, si Savonarola hubiera tenido el texto de Erasmo, si Savonarola hubiera empezado un poco más su lectura de Apocalipsis a la luz del texto griego, tal vez otra hubiera sido la historia. Savonarola se había anticipado a Lutero y aunque hubiera muerto como hereje, el impacto de la actitud de Savonarola habría cambiado la historia. Sin embargo, ¿qué pasa? Hoy día tenemos que ir a un texto de historia de la Iglesia para saber quién fue Girolamo Savonarola. Retrocedo incluso más. Un siglo antes, en lo que hoy es la República Checa, entonces Bohemia, aparece un estudioso, monje también, que presenta una lectura distinta de las Escrituras. Y lógicamente, puesto que es una lectura diferente de las Escrituras, es acusado de hereje. Este hereje fue tan lejos como para traducir la Biblia a la lengua checa. Muchos se dice de que Lutero dio forma al alemán moderno a través de su traducción de la Biblia, y es cierto. Pero se olvida muchas veces lo que Juan Hus, es a quien me refiero, hizo con el idioma checo. También lo creó, por así decir, a partir de su traducción de las Escrituras. Pero Juan Hus fue lo mismo que Savonarola, condenado como hereje, quemado, y las cosas siguieron igual. Estamos hablando de un siglo antes de Lutero. Pero más atrás, ha habido otros herejes. Claro, nosotros podríamos llamarles reformadores y con toda justicia debieran ser llamados reformadores. Es más fácil llamarlos herejes. Alguno de ellos preguntó, bueno, ¿y qué es ser hereje? Simplemente porque piensa diferente a mí, eso no es un crimen. Hoy día por lo menos ya hemos avanzado bastante en esto. Uno de los herejes que estoy pensando y que pudo haber cambiado la historia de la Iglesia es Pelagio. Y ustedes recordarán los debates entre Agustín y Pelagio. Y para Pelagio, la salvación se puede lograr por uno mismo, la famosa autosotería. Eso lógicamente no tiene cabida, por lo menos en la iglesia de aquel tiempo, no tenía cabida. Y Pelagio pasa como hereje. Curiosamente, la institución que declara hereje a Pelagio y lo condena es la que más tarde retoma las enseñanzas de Pelagio y llega a un semi-pelagianismo. Este es medio agustiniana, medio pelagiana, todos contentos, pero por lo pronto Pelagio fue condenado como hereje. Voy muy rápido, desde luego que esto es una síntesis muy ligera de siglos de historia. Pero estoy pensando más atrás en otro personaje también condenado como hereje, Arrio. Para Arrio, la confesión de la Trinidad no tenía sentido.
fue muy radical en el punto de: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Entonces no había más. Lógicamente, Arrio resucitaba las controversias del siglo II en torno a la persona de Cristo. Tuvo que haber entonces un concilio para que en ese concilio se consideraran las herejías de Arrio y se estableciera la doctrina oficial de la Trinidad. Bueno, menciono esto porque Lutero no es una raya en el agua. Lutero no es algo singular. No. Lutero llega en el siglo XVI a ser la culminación de una constante de reflexiones que se dan en el seno de la Iglesia a partir de las Escrituras. Cosa interesante, que para Lutero la cosa cambia porque antes de Lutero la Biblia fue escrita en latín. Nadie más piensa que haya habido un texto hebreo o un texto griego o textos arameos y que haya variantes de esos textos. No. La Biblia de Jerónimo, traducida en el 405 aproximadamente, fue la que dominó los 10 años de la Edad Media. No había más Biblia que la Biblia en latín. Con Hus y con Lutero la cosa viene a cambiar. Entonces, estas circunstancias particulares hacen de la figura de Lutero lo que hoy es, pero es Lutero y sus circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Y debemos tomar en cuenta esas circunstancias para entender entonces el efecto que la actitud de Lutero y la acción de Lutero va a tener después de él. Entremos entonces ligeramente a la Biblia y las reformas después de Lutero, porque siguieron las reformas. Muy poco después del movimiento de Lutero surge en Zúrich el movimiento reformado que encabeza Zwinglio. Y Zwinglio hace notar que Lutero no está enseñando la Biblia adecuadamente. Él tiene su propia hermenéutica, tiene sus propias enseñanzas y se aparta de la línea luterana. Y hay por ahí un movimiento pequeño, hasta la fecha, bastante pequeño, casi insignificante, pero que surge a partir de una lectura radical, lo aclaran ellos, radical de las Escrituras. Y el punto es, si vamos a vivir, como dice Lutero, solo por las Escrituras, solo Escritura, entonces seamos congruentes y vamos realmente a leer y aplicar las Escrituras en su totalidad y con toda radicalidad. Me refiero al naciente movimiento anabautista, 1525. Imagínense, 1517, 1521, Zwinglio, 1525, los anabautistas. No voy a hacer historias de los anabautistas en este momento, solamente los menciono como una de las manifestaciones de esta reforma que va dando como resultado otras reformas. Y así iríamos a través de la historia y llegaríamos a Inglaterra y llegaríamos a Cromwell y su radicalismo. Pero vean que Cromwell es la imagen clara donde coinciden religión y política sin lugar a dudas. Y no que esto haya sucedido, no haya sucedido antes, no. Es interesante que al recorrer la historia, iglesia y política van siempre de la mano. ¿Por qué? Porque en el fondo la lucha es por el poder. Poder sea eclesiástico, poder político, poder económico. Bien. Yo lamento
hablo por mí personalmente, que llegando al siglo XIX, que es un siglo que da a eruditos en torno a la Biblia impresionantes, haya surgido también un movimiento misionero del cual nosotros los iglesias protestantes somos fruto de alguna manera, y ese movimiento misionero envió a nuestras tierras a gente de muy buena voluntad, pero no ciertamente las mejores preparadas desde el punto de vista teológico. Y entonces, en ese movimiento misionero que llega a nuestras tierras, por allá aparece un personaje muy importante que pudo haber cambiado también la historia y que todavía está esperando cambiarla. Me refiero a Charles Darwin. Y entonces, ¿qué pasa? La Iglesia, lejos de tomar en cuenta los hallazgos de la ciencia, se refugia en las Escrituras. El Señor es mi roca, el Señor es mi refugio. Entonces las Escrituras se vuelven un refugio frente a los descubrimientos científicos. El siglo XIX nos dio a Darwin, nos dio a Freud, de alguna manera ya naciente a Pasteur. Y a mí me ha llamado la atención cómo Pasteur, cuando presenta su descubrimiento de los bacilos del cólera ante el colegio de sus colegas se carcajearon de Pasteur. Hoy día nadie pone en duda el hecho de que hay microorganismos en la sangre. La Biblia, porque mi punto fundamental es la Escritura, la Biblia y las reformas. La Biblia, reconocida, confesada palabra de Dios, ha sido un motor en la historia que nos ha traído hasta acá y nos tiene aquí reunidos en un templo en torno a las Escrituras, pero que por otra parte ha sido un deterrente que frena constantemente los avances de la creatividad humana. Se dice, estoy en un templo metodista, ¿verdad? Se dice que, el Alzheimer ya empieza a afectar, pero el personaje principal metodista, Wesley, en alguna parte dijo, poco sacado de contexto, pensamos y dejamos pensar. Qué bueno. Porque en general, la gente que tanto proclama la Biblia como palabra de Dios, pareciera que de la Biblia ha sacado la convicción de que prohibido pensar. No. Si la Biblia ha llegado a nosotros, ha llegado como una fuente constante de reformas. Podríamos irnos al Antiguo Testamento y pensar en la reforma de Josías. Podríamos pensar en el cisma entre samaritanos y judíos, pero todo en torno a la Biblia. Podemos entonces pensar que la Biblia, si bien comenzamos palabra de Dios, también debe ser la fuente de una visión de renovación constante de la Iglesia. Hay una frase que alguna iglesia confiesa, dice, la Iglesia reformada y siempre reformándose. Ojalá que sea así y no que sea la Iglesia deformada y constantemente deformándose. Las Escrituras son como el pan caliente, las toma uno y queman. En nuestros días también estamos viviendo reformas potenciales, a medias, incompletas, pero hablamos de reformas. Me imagino qué haría un Elías ante las modernas Jezabeles
y los modernos acá. Me imagino que haría un moderno Pedro frente a los modernos Ananías y las modernas Zafiras. Ahí está en el texto. Son textos explosivos, son textos, si me permiten, revolucionarios. Son textos que nos llevan a reformarnos. Son textos que nos llevan a tomar voz por los que no tienen voz. Y creo que las escrituras, si las hemos de tomar seriamente, son una fuente de constante reforma. De hecho, lo son. El Nuevo Testamento, si de otra parte no lo podía citar, habla del nuevo nacimiento. Y aunque a Nicodemo se le pareció absurdo, estamos llamados a nacer de nuevo, y esto a la luz de las Escrituras. Entonces, he pasado por la historia así muy de carrerita, pero quisiera cerrar con las palabras de Lutero que estamos conmemorando y recordar que él fue muy enfático en esto. Sola gracia, sola fide, sola escritura. Solo por la gracia, solo por la fe, solo por las escrituras. Muchas gracias.